bienvenidos. En un ratito nada más estará el director general de UTU, Juan Pereira, hablando de asuntos que tienen que ver con la seguridad tras lo sucedido allí en la UTU de la Cruz de Carrasco. También va a estar hablando de la transformación educativa. Son muchas las preguntas y las reflexiones que tenemos para hacer en torno a ese tema. Pero ahora vamos a ir con otro asunto que tiene que ver con el ámbito sindical y no solo, porque la Federación de Funcionarios de Salud Pública suspendió en sus derechos sindicales por 5 años al dirigente Pablo Cabrera, un dirigente histórico que incluso fue presidente de la Federación. Hasta ahí la información ya es noticia, pero a esto se suma que Pablo Cabrera es el director en ACE en representación de los trabajadores, y esto sin duda que le pone al tema una complejidad especial. En estas últimas horas Pablo Cabrera ha presentado además recursos en distintos niveles, incluso uno de ellos en el Ministerio de Educación y Cultura, que puede tener derivaciones, y vamos a estar ahondando hasta dónde pueden llegar esos recursos. Está aquí con nosotros Pablo Cabrera en piso, estábamos conversando hace algunos minutos nada más, bueno, de toda esta situación. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes y gracias realmente por invitarme. Una situación obviamente que es compleja, que hay que asumirla desde los comienzos, y creo que siempre es válido poner un poco en historia la situación, porque llegar a hablar de una sanción de 5 años dentro de un sindicato a un dirigente no es algo menor y no es algo que suceda todos los días. Entonces hay que lograr ponerlo también en los contextos para que se pueda entender, y del por qué yo estoy planteando, además esto que estoy planteando, de que no solo es un error, sino que es un proceso totalmente equivocado desde la organización. Hablamos de una situación que para el Uruguay ya era complejo, como es la salud mental. Llegar a la construcción de un proceso de construir una ley nueva, donde se habilitaran procesos nuevos, donde pensáramos en el país desde un lugar diferente, hizo que obviamente hace como un rol preponderante de lo que hace a la construcción de salud del Uruguay, tuviera que tomarlo desde la primera instancia. Esto fue en el periodo del doctor Carámbula, donde se intentó empezar a darle forma. Y la ley es muy clara, donde habla de un cierre de tanto del Hospital Vilar de Bo como de Seremos para el año 2025. En aquel 2019 lo que se intentó fue entrar a visualizar cuáles eran los caminos posibles para dar garantías a los procesos y que no lesionara a los trabajadores, obviamente que no lesionara a los usuarios y que no lesionara a la institución, porque la institución tenía que continuar. En eso se plantea la oportunidad de empezar a tener un intercambio donde la experiencia, en el caso de los españoles, bajo la Fundación Manantiales, se hacía una posibilidad interesante, y fue como se discutió en el directorio y así se empezó a trabajar. La interpretación de eso fue por parte de algunos trabajadores que nosotros estábamos acompañando el cierre del Hospital Vilar de Bo, y por eso comienza esta denuncia a nivel de disciplina gremial, y fue donde nosotros intentamos ya en ese momento demostrar que era todo lo contrario, que el trabajo que nosotros estábamos haciendo era de cara a dar respuestas a una ley que era muy compleja, a una ley que le faltaban los recursos suficientes, porque también debemos recordar que una ley sin recursos es una ley que está a medias, y justamente terminando un periodo es muy difícil analizar, no hay una ley de presupuesto que avalara procesos más profundos, pero sí teníamos que empezar a dejar alguna base para lo que seguía. Y bueno, eso fue lo que hicimos, lo demostramos. Con estos compañeros nos sentamos después y pudimos realmente dialogar, intercambiar de que esa posición era una posición equivocada, pero de todas maneras se continuó con este proceso que define estos 5 años, y que entendemos que obviamente hay un tema estatutario, que es un tema de derechos, que es un tema que para nosotros es central de que se pueda visualizar desde ahí. Lo hicimos dialogando hasta el final, porque hasta el día previo del Congreso tratamos de transmitir de esta manera que era una lesión además al lugar de los trabajadores, porque no es hablar de Pablo Cabrera, no es hablar de la persona, porque obviamente que tenemos un tiempo, nos vamos, el lugar sigue, y es colocarlo al lugar en una discusión que no deberíamos dar, y al menos en estas condiciones y por estas razones. Cuando no tuvimos eco, tuvimos que obviamente pensar en que el Estado tiene también herramientas y que regula, y por lo tanto el Ministerio de Educación y Cultura, a través de ser quien está por detrás de las organizaciones, revisar cuál ha sido realmente el proceso, los estatutos, porque nosotros planteamos que no se ha cumplido con
los estatutos de la Federación y que necesitábamos otra clase de respaldo. Desde ahí es que lo dialogamos con la dirección del Ministerio de Cultura y también llevamos al pedido de amparo a la justicia, porque de la misma manera pensar en esta sanción en este momento significaba además proyectarse hacia el futuro y ver que próximamente, en noviembre, van a ser elecciones del sindicato y obviamente en esta condición estaría quedando además por fuera de la oportunidad de llevar la voz de muchos compañeros y compañeras que siguen entendiendo que podemos transmitir otros conceptos dentro del sindicato y que podemos trabajar para la construcción de la federación. Ahí hacemos un poco de historia y de repaso de cómo se llega desde el 2019 hasta la fecha con esta situación. Usted habla del respaldo de un sector o de la representación de muchos compañeros y cuando uno va a las crónicas de lo sucedido, el Congreso votó por 388 votos a favor de suspenderle los derechos sindicales, 23 por la negativa y 9 abstenciones. ¿Por qué esa representación que usted dice tener no se ve en esta votación? Bueno, si nosotros analizamos lo que son las estructuras de la Federación, el Congreso es un Congreso Nacional de Delegados. Estamos hablando que es una representatividad de un colectivo, obviamente mucho mayor. La Federación promedialmente creo que está en unos 16.000 afiliados, es un número más que importante, y esos delegados son representativos de cada uno de los lugares de trabajo. Y uno de los aspectos centrales que tiene que ver con esos delegados es que deben discutir los temas precisamente en asambleas previas con los documentos en mano para que los trabajadores resuelvan en las asambleas cuál es su posición ante este Congreso y su posición ante el debate que se deba dar democráticamente en un Congreso que es el órgano máximo de decisión que está definido para la Federación. Me llegó, y desde muchos lugares, que no se hicieron las asambleas correspondientes para discutir precisamente esto, y los votos que se logran en este momento no están atados a un debate interno colectivo que es el que nosotros auspiciamos y el que esperamos que se dé, porque si la sanción tiene que venir desde el nombre de los trabajadores y que se entiende de que hubo equivocaciones, las tenemos que asumir, porque obviamente que quien trabaja también se equivoca y hay que asumir con responsabilidad lo que se hace. Ahora, en este caso, nosotros sentimos es que no se dieron las garantías, los procesos no fueron los procesos correctos y que además no se hizo una discusión de fondo hacia la interna de los propios trabajadores para tomar esta decisión. Desde el punto de vista formal, esos van a ser los argumentos. Eso es parte de lo que nosotros ya planteamos, obviamente, en la previa en el Ministerio de Educación y Cultura y en el día de hoy, en lo que será la audiencia en el juzgado, es lo que vamos a hacer referencia. En el juzgado, concretamente, lo que se presenta es un recurso de amparo. El amparo que se presenta justamente un día antes del Congreso, desde el juzgado se entendió que no se debía cortar la oportunidad del Congreso, pero se iba a estar revisando cuál iba a ser el procedimiento y qué es lo que se iba a laudar en ese Congreso. Si existiera lesión de derechos, es probable que también se pueda asumir que se deba ir hacia atrás en lo que fue la resolución del mismo. Eso desde el punto de vista de los estatutos y de la formalidad, pero también hay, desde el punto de vista de la dirigencia sindical, cuestiones políticas, cuestiones de relacionamiento, cuestiones de vinculación. Usted estuvo al frente de este sindicato. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué explicación tiene usted para que se haya llegado a este punto? Bueno, el relacionamiento es un tema siempre complejo y es verdad, fueron muchos años los que me tocó estar asumiendo al frente tanto de la Federación como de COFE, y uno sabe cómo es el manejo de las internas. Algunas de las veces hemos escuchado que nuestro proceder en el directorio de ACE no iba acorde a lo que eran decisiones de la Federación en el sentido de cómo miramos a los trabajadores. Y le pongo un ejemplo muy claro. Si yo recibo un expediente en el cual un trabajador, chofer, que está alcoholizado, no solamente suspendido, sino que pierde su trabajo, yo no lo puedo defender. Por más representante de los trabajadores y por más que me ponga la camiseta de ser trabajador, al mal trabajador no se lo puede defender. Las malas acciones hay que condenarlas y la gradualidad, sí, obviamente, que dependiendo de lo que se hace, la gradualidad de los procesos, pero no podemos estar del lado de cuando se hacen las cosas mal y si tenemos que ser críticos lo vamos a hacer y si tenemos que poner nuestro voto en contra en actitudes que realmente son para estar desde ese lugar, no podemos auspiciar otro camino. Mucha gente creía que nosotros teníamos que estar más desde el espacio de ser simplemente observadores. La participación de los trabajadores, como la participación de los usuarios,
no es para ser observadores, es para aportar, es para construir, es para justamente lo que decimos, la experiencia que hemos acumulado sirva para que la institución sea una institución que le dé respuestas para lo que está construida. En el caso de ACE, para brindar salud y brindar la mejor salud para la gente. Y muchas de las veces vamos a tener contradicciones, pero esto no significa estar del lado de los malos trabajadores y de aquellos que no cumplen. Y bueno, si tengo que seguir peleando de esa manera y se me va a condenar por eso, voy a seguir cumpliendo con esta tarea porque es una tarea que entendemos que es de principio. ¿Hay casos concretos que le están cobrando a los que usted hace referencia, bueno, determinadas decisiones que tomó? Como usted dice, bueno, trabajadores que de repente estaban alcoholizados, situaciones concretas. ¿Eso fue conversado con el sindicato? Eso directamente no. Obviamente que me ha llegado de conversaciones en paralelo, pero que han estado, sí, en discusiones bastante formales de algunos grupos y como que es el mirar precisamente cómo se trabaja o cómo se construye el trabajo. Y entendemos que esto, si bien puede ser algo que nos distancie, no puede ser algo que sea para una toma de decisiones como sancionar a un compañero, porque en realidad no hay elementos para sancionar. Podemos discrepar. La discrepancia no significa que uno tenga que sancionar, porque ahí también estamos hablando de la mirada de los verdaderos procesos democráticos y de cómo entendemos la construcción democrática de los espacios. Podemos discrepar, pero eso no significa que cada uno desde su lugar no tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y no voy a sancionar a alguien cuando no está pasando por arriba de la norma, porque el pensamiento es una cosa, pero nosotros estamos regulados por normas, y si uno cumple con las normas, no debe ser sancionado. ¿Cómo sigue la representación de los trabajadores en ACE en su persona? Porque el sentido, más allá de lo que usted está planteando, el sentido del cargo que usted ocupa es que los trabajadores se sientan representados, ¿o no? El cargo, como bien dice el título, es representación de los trabajadores, de las trabajadoras. El colectivo es un colectivo importante, que estamos hablando de que sí hace referencia a la federación como organización más representativa de los trabajadores dentro de ACE, pero no es el único colectivo. Tenemos al colectivo médico, obviamente que muchos trabajadores hoy no afiliados, porque si estamos hablando de que el universo de ACE son más de 32.000 trabajadores, obviamente que el sindicato hoy está hablando tal vez del 50% de ese colectivo. Y nosotros todavía lo llevamos a un paso más. La representación es una representación que está atada a lo que es organizativamente al PICNT y por lo tanto al colectivo mayor de trabajadores del país. Y nosotros creemos, al menos hasta ahora, que hemos estado trabajando en pro de eso, en pro de que la voz de los trabajadores esté y tratar de dar realmente una mano en donde se necesita, con defectos, con virtudes, pero hay un equipo de trabajo permanente y que sabemos que hemos intentado y hemos dado respuesta a muchos de los problemas de la gente. Creemos que esto es así porque de hecho, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, hemos tenido esa misma conducta de trabajo y además hoy, con lo que significan los procesos administrativos, se dio una venia para este periodo de gobierno y es así lo que pretendemos hacer si continuamos trabajando de esta manera, llegar al cierre de este gobierno y que a partir del 2025, con un cambio de gobierno, obviamente vamos a estar dejando este lugar habiendo por lo menos sentido de que estuvimos tratando de dar la mayor responsabilidad y compromiso para el mismo. ¿La renuncia no está sobre la mesa? La renuncia no está sobre la mesa. Nosotros, te insisto, pensamos en seguir trabajando hasta el 1 de marzo del 2025, si no es que sucede alguna situación que puede suceder diferencial, que nos haga tomar o la decisión de irnos, o que también desde el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República así remita y pida de que tengamos que dejar el lugar. Abrimos un poco al panel para preguntas, para reflexión. Pepe. Sí, bueno, parece totalmente razonable que Pablo Cabrera avance si entiende que sus derechos están siendo vulnerados y que pida las garantías necesarias. De eso no cabe ninguna duda, no hay nada que decir al respecto. Por otra parte, me parece de enorme honestidad intelectual que un representante de los trabajadores asuma que hay momentos en que a un trabajador no se lo puede defender. Y eso creo que es de gran honestidad y me parece que en estas épocas que corren, decirlo públicamente es para valorarlo. Se podrá discutir después, pero bueno.
Ahora, cuando uno consulta dentro de la federación, lo que nos dicen es que en lo formal lo que se planteó es el tema que usted mencionaba al comienzo, pero que en realidad lo que fue ocurriendo durante el paso del tiempo es que usted se fue alejando de las bases a partir del cargo que ostenta como representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Puede ser que ello haya ocurrido realmente producto de mucho tiempo desde esa función, desde el ejercicio de lo que debe ser la representación de los trabajadores. Cuando uno también consulta nos dicen, mirá, fíjate lo que pasó, que obtuvo menos de un 10% de apoyo en la votación que usted mencionaba. Bueno, a ver, si nosotros pensamos que cualquier lugar de esto, y como les decía, ya van 7 años de trabajo en un lugar de alta responsabilidad, puede haber gente que sienta que uno tiene un alejamiento, porque también es natural. Estamos hablando de hay que trabajar con un país, con colectivos de los más diversos y donde todos necesitan atención. Y nosotros teníamos una particularidad en nuestra época, dentro de lo que fue la dirigencia sindical, de estar muy cerca de nuestro colectivo de base, porque era específicamente la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Entonces se puede sentir que a veces uno no tiene ese tiempo que el otro, y poniéndose desde el lugar del otro, necesita y quiere. Ahora, esto no puede significar que vas a sancionar a alguien 5 años porque exista un alejamiento, que no es que no se le preste atención y no es que no se esté trabajando, porque de hecho todos los días, y pueden ir y revisar lo que hace a la oficina, el montón de expedientes que hay, el trabajo que hay, eso lleva a tener un contacto permanente con la gente, porque cuando hay que analizar el problema, se habla con el compañero, se habla con quienes son referentes, se busca alternativas, se trata por todos los medios de encontrar la mejor salida para cualquiera de los problemas. Hay veces se puede, a veces no, y insisto, cuando entendemos que es un problema donde hay un mal trabajador, también tomamos esta posición. Entonces todo esto lleva a diálogo y lleva tener que estar cerca. Tal vez no todo lo cerca que para algunos les gustaría, pero eso no significa desde ningún lugar tener que tomar una medida de una sanción de este tenor, porque realmente impacta y mucho. Marta. Se me ocurrían varias cosas, pero dos quiero preguntarte. Tú hablas de la magnitud de la sanción. Me gustaría que me explicaras qué significa para vos esa sanción específicamente. Esa es una. Y la otra es, si yo no entendí mal, todo este problema surge a raíz de del famoso cierre del Hospital Vilar de Bo. ¿Esta consecuencia adversa que tú estás de alguna forma padeciendo está vinculada a ese movimiento que han hecho los trabajadores del Vilar de Bo, que dicen que el cierre del hospital es porque los médicos del Vilar de Bo tienen clínicas aparte y entonces quieren cerrar el hospital que da un servicio que no lo tendrían de otra forma? O sea, ¿es de ahí que surge el conflicto, por un lado, y por otro lado la otra es la consecuencia adversa para ti, concretamente, ¿cuál sería? Digo, para bajar a tierra, que todo el mundo pueda entender el problema. Excelente. Voy por el final, sí, dale. Porque es muy concreto. La lucha de los trabajadores del Vilar de Bo es una lucha concreta, hacen denuncias concretas que se tienen que tomar, se tienen que revisar, y habla justamente también de lo que son las miradas diferentes en cuanto a qué es lo que se quiere hacia adelante. Obviamente que intereses corporativos han existido y seguirán existiendo. El colectivo de trabajadores siempre ha denunciado estas cosas y es como se siente desde el Vilar de Bo, eso se respeta y no tiene que ver con esta realidad porque la ley es muy clara. La ley habla de un proceso de transformación de la salud mental en el Uruguay. No habla de construir espacios privados para resolver los temas de la salud mental del Uruguay. Habla de que tenemos que ir en un camino diferente porque la salud mental se merece un tiempo específico, se merece recursos específicos y se merece que la sociedad toda pueda focalizarse en un cambio central. Por lo que tenemos que diferenciar totalmente lo que fue esa denuncia inicial, el proceso por lo que me tocó a mí y lo que está sucediendo hoy y esto del debate que ponen los trabajadores del Vilar de Bo en la opinión pública para que se entienda un proceso que ellos están defendiendo. Lesión de 5 años de derecho entendemos que es muchísimo, en cualquier caso y para cualquier ciudadano en cualquier lugar, porque alguien que tiene un legajo limpio, hablemoslo en términos administrativos, por un tema que no se logra realmente entender, no podemos llegar a una sanción máxima. En el caso de la Federación es 5 años y después la expulsión. No existe nada que esté más lejos precisamente de preservar derechos para un primer comienzo. Es como decir, alguien que se robó una gallina y está demostrado que fue por hambre
y termina 10 años preso. El robo está mal, pero eso no significa que lo tengamos que condenar a 10 años de prisión por una gallina. Que ni siquiera es esto, porque en nuestro caso el proceso fue malo y nosotros entendemos que no cometimos el error del cual se nos está imputando. Pero en la dimensión de los tiempos, creo que gráficamente es eso, ¿no? Y uno lo siente también, porque no son un día ni dos, han sido muchos años de militancia, muchos años de trabajo, muchos años de estar realmente con la gente para sentir que en este momento, por algo que realmente puedo decir que no hice, tener que estar sancionado de esta manera. Perfecto. Tenemos que hacer la primera pausa. Le dejo plantear una pregunta. ¿Ser dirigente sindical y tener que tomar decisiones de gobierno es incompatible? Y se la voy a extender a Valeria Ripoll, que va a estar luego de la pausa, y también viene Pablo con su opinión. Hacemos esta primera tanda y ya regresamos.